Noches, queridos papás. Tengo la alegría de presentarles hoy a Sandra Rocha Narváez. Ella es médico especialista en educación y bioética. Además es coach en salud, experta en educación afectivo-sexual y magíster en asesoramiento familiar y gestión de programas para la familia. Sandra es autora intelectual del programa de educación afectivo-sexual Novus a Más y es directora del Currículum Nacional de ASPAEN en Colombia. Bueno, les digo que tengo la alegría de presentarla porque hoy vamos a tratar un tema muy importante con ella. Los niños y los jóvenes construyen creencias sobre la sexualidad y sobre las relaciones románticas a partir de los roles e imágenes difundidas por los medios de comunicación. Bajo las circunstancias actuales en las que se encuentran los chicos de confinamiento, la exposición a material audiovisual ha aumentado, incrementando el riesgo de encontrar de manera incidental o provocada contenidos inapropiados. En ese sentido, Sandra nos va a dar una serie de luces para poder educar bien a los chicos en este tipo de influencias con esta conferencia que ha preparado para hoy, a la que ha titulado Educar la mirada, cuidar el corazón. Antes de darle el pase a Sandra, quería comentarles a los papitos que están hoy presentes que esta charla viene con sorpresa y con premio, además, porque a todos los papás que estén muy atentos y que al final respondan una sola pregunta que vamos a hacer, se van a poder ganar una asesoría gratuita con Sandra en cualquier tema que ustedes requieran respecto a familia, sexualidad, amor, en fin, Sandra es experta en todo lo que es asesoramiento familiar. Así que ella ha tenido la gentileza de darnos este premio para una de nuestras familias que al final de la conferencia, que durará 45 minutos, porque luego habrá 30 de preguntas, pero inmediatamente acabe, vamos a hacer la pregunta del millón, ¿verdad? Para que una de nuestras familias pueda tener esta asesoría con Sandra, que además va a ser de un lujo increíble, ¿no? Les pido, por favor, sean tan amables de abrir sus cámaras para igual saludar a Sandra, ¿no? Sería lindo que pueda ver a alguno de nuestros papás y poder dar ya inicio a la conferencia. Muchas gracias, Gustavo. También deberíamos dar premio a los que prenden su cámara, creo, ¿no? Pero ese va a ser premio sorpresa. Bueno, bienvenido, Luis. Gracias por prender tu cámara. Sí. Ahí se van animando los papás para que te puedan saludar, Sandra. Bienvenidos, Edson, Marx, Juan, que te recibe con globos. Muy bien, cuando quieras. Ay, muchas gracias, Pilar. Qué gusto para mí poder compartir este rato con ustedes, esta sesión. Yo siempre salgo ganando porque aprendo muchísimo de las intervenciones que hacen los padres. Entonces, es un gusto muy, muy grande para mí. Voy a compartir pantalla. Si me permiten, por favor, así, ya aquí tengo la posibilidad de compartir. Bueno, esperemos que con el sonido, aquí está. Muy bien. Bueno, perfecto. Creo que ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Bueno, Sí, muchas gracias a las familias que han prendido su cámara. Deseo que todo lo que podamos compartir sea de gran utilidad para ustedes. Hago un gran reconocimiento porque estamos ya finalizando el año, estas son épocas que son congestionadas. El hecho de que ustedes estén acá, pues sencillamente nos indica que tenemos los mismos intereses, que es la felicidad de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Muy bien, demos inicio entonces. Como lo decía Pilar, hemos titulado esta sesión Educar la mirada, cuidar el corazón. Porque resulta que nuestras miradas se dirigen siempre a los deseos más profundos que tiene el ser humano. Toda la información que se va procesando en nuestro cerebro, pues ingresa necesariamente por los órganos de los sentidos. Y uno de los órganos que más conexión neuronal tiene con el cerebro es justamente la visión.
Pero aquí no nos estamos refiriendo solamente a la mirada del ver, sino a la mirada de detenernos en lo que nos interesa. Y cuando hablábamos de educar la mirada para cuidar el corazón, no nos estábamos refiriendo como corazón a ese órgano muscular, sino que nos estábamos refiriendo a lo más íntimo, profundo y trascendente de la persona. ¿Qué es lo que hace que a sus niños, y cuando me refiero a niños estoy hablando en genérico, empleando la recomendación de la Real Academia de la Lengua, en genérico de niños y niñas? Entonces, cuando a nuestros niños les gusta el ceviche o les gusta una causa limeña, ¿por qué es esto? ¿Por qué les gusta tanto? Pues porque ellos se fueron acostumbrando con todos sus órganos de los sentidos a probar, a ver, a gustar de estos manjares que yo he tenido la oportunidad también de probar y que espero poderlo hacer muy pronto, pero ya en tierra peruana. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que nuestros niños se van acostumbrando, luego los gustos también se pueden ir educando. Y debemos recordar que nosotros, las personas, no somos solamente unos órganos de los sentidos, que es de lo que hemos estado hablando, sino que somos una conexión entre lo que capta el cerebro, pero también eso tiene una conexión con lo que sentimos, es decir, con nuestras emociones, nuestros sentimientos, y con esta parte trascendente de la persona, que es la intimidad. Entonces, todo esto lo podemos educar, claro que sí. Y en este tiempo de pandemia, hemos encontrado que los niños, por estar expuestos a la web en general, a las computadoras, a los celulares, a las tablets, presentan una serie de riesgos que son los que tenemos allí expuestos, pero hoy nos vamos a concentrar en un riesgo en particular que ha tenido un crecimiento muy aterrador. Y decíamos nosotros que educar la mirada, cuidar el corazón, eh, hablando específicamente del tema de la pornografía, no es un tema que le interese solamente a los padres de familia que tienen hijos de 14 años para arriba. Si tu hijo tiene 14 años, esto que vamos a comentar en estos 30 minutos siguientes te interesa. Pero si tu hijo tiene 10 años, te interesa muchísimo más. Y si tu hijo tiene 3, 4, 5 años, estás en el momento oportuno para educar esa mirada y de este modo cuidar el corazón de este hijo desde ya, porque la educación afectivo-sexual empieza incluso desde el momento de la concepción misma de nuestro hijo. De manera que este es un tema que nos interesa a todos por igual. Bueno, empecemos viendo este videíto como para ambientarnos. Imagino que a muchos les gusta el fútbol. Entonces, veamos qué ocurre aquí. ¿Qué le ocurrió a esta señora? Esta señora compró un tiquete para entrar al estadio, estaba en el estadio junto con las otras personas, los jugadores estaban allí al frente y ella cree que estaba en el partido, pero realmente estaba en el partido, no, porque estaba distraída y no se estaba dando realmente cuenta de lo que estaba ocurriendo. Tanto así que todas las personas que están alrededor pues tratan de esquivar el balón y ella no lo hace, porque estando allí sentada, habiendo comprado el boleto, estaba distraída. ¿Nos puede pasar esto como padres? Claro que nos puede pasar. Nosotros podemos en algún momento dado pensar, esto en mi familia no va a ocurrir. En mi casa, con todas las medidas que nosotros hemos tomado, no va a pasar. Bueno, quiero comentarles algo.
La pornografía en otras épocas era un fenómeno que requería que la persona fuera a buscarla. Es decir, que quien quería ver pornografía se iba a los cinemas en unos horarios específicos a ver lo que se llamaban películas triple X. De pronto tenía que ir a comprar unas revistas que también estaban en unos sitios reservados. Hoy día no es así. Hoy día las personas no buscan la pornografía, sino que la pornografía busca a las personas. Y en la mayoría de los casos, desafortunadamente, la encuentra. Una realidad que quiero que tengan presente siempre es que tarde o temprano nuestros niños se van a encontrar con la pornografía. Bien sea porque les genere curiosidad y hagan una búsqueda, o bien sea porque ellos están en un juego, están en un chat, están en cualquier otra parte de la web y la pornografía los va a buscar. De modo que este es un tema que realmente nos interesa a todos, a todos. Bueno, muy bien. Vean esto. Estos son los sitios, los websites que se buscan o más visitados en general en todo el mundo. Y pues desde luego encontramos Google, YouTube, pero vean esto, acá, una de las empresas que venden pornografía de las más grandes que hay, no la única, pero sí una de las más grandes, está dentro de los 10 primeros lugares de visitas a nivel mundial. Y aquí aparece Google y no sabemos qué otras búsquedas relacionadas con pornografía se hagan desde Google. De manera que este es un fenómeno que nos atañe a todos. Y más en estos momentos donde vemos cómo la misma página que vende pornografía nos dice, después de la pandemia, el consumo superó la línea media y no solo la superó, sino que no volvió a descender. Y nos muestran, traje aquí una noticia que salió en uno de los periódicos peruanos para que de pronto fuera más cercano, pero muchas universidades en Perú están haciendo estudios sobre este fenómeno específicamente en la población de nosotros, porque pues me incluyo en este momento como una familia de ustedes. De manera que si uno de cada 4 peruanos está revisando contenido en su computadora de trabajo, esto quiere decir que nuestros niños también se encuentran muy expuestos. Veamos lo que arrojó un estudio que realizó la Junta Británica y lo traje muy a propósito en septiembre del 2019, es decir, antes de la pandemia, antes de que tuviéramos esa elevación en el consumo y en la búsqueda de la pornografía. Y se encuestaron 2.344 padres y jóvenes y que vieron. Vieron que la edad promedio estaba entre los 11 y los 13 años. Ahora, post pandemia, la edad se ha disminuido a los 8 y 10 años. Esa es la edad en la que los niños están teniendo su primer contacto con la pornografía. Y hay un dato importantísimo para que nosotros como papás lo tengamos en cuenta. Vean esto, el 62% de los jóvenes o niños que estuvieron en contacto con la pornografía lo hicieron de manera accidental. Esto significa que ellos estaban buscando alguna información para una tarea, que estaban en un videojuego, que estaban en una conversación y la pornografía les llegó de manera accidental. Solo un 18% de las personas, de los jóvenes o los niños que estuvieron en contacto, lo hicieron de manera intencional, es decir, que fueron ellos quienes lo buscaron por curiosidad. De manera que este dato es muy importante. La pornografía llegará a nuestros niños porque es la pornografía la que nos está buscando. Y hay que tener en cuenta que muchas de estas páginas utilizan técnicas de manera tal que una vez que llega ese mensaje emergente y el niño queriendo borrarlo le ha hecho clic, se abre
una imagen o una escena o un pequeño video de pornografía y el niño quiere cancelarlo, quiere salirse de allí y solamente lo logra apagando la máquina. Y mientras él hace todo esto, pues ya sus ojitos han mandado a su cerebro estas imágenes que se quedan allí perturbándolos y que les genera, si ellos no tienen una educación adecuada, unas curiosidades que van a generar que él quiera volver a ver algún contenido de pornografía. Vean ustedes el menú tan grande que hay de temas de pornografía para elegir. Todos estos son como categorías de pornografía y aquí encontramos los que son más buscados, que son estos tres, y me detendré en el segundo, en el hentai. ¿Qué es el hentai? Pues son dibujitos animados pornográficos. Entonces uno puede pasar y ver a su hijo que está viendo dibujitos animados y uno inocentemente dice, ah, bueno, está viendo dibujitos animados. Y resulta que estos anime son pornografía. Y como se dan cuenta, la segunda en las búsquedas. Muy bien. Entonces, empecemos con algunas preguntas que son las que uno de manera natural se hace. ¿Qué es pornografía realmente? ¿Será que nosotros podremos pensar que esta escultura es pornografía? ¿O cuál es la diferencia entre esta y pensar en pornografía real? Bueno, pues daremos una definición. La pornografía es cualquier contenido visual, literario, o sea, escrito o auditivo, que describa o presente actos sexuales o que muestre o incite al cerebro a tener una excitación sexual. Por lo tanto, es claro que la escultura que estábamos viendo no tiene para nada un contenido pornográfico porque su objetivo no es generar una excitación sexual. Está, por el contrario, mostrando, desde luego, la belleza del cuerpo humano. Hay una forma de pornografía que nosotros hemos ido permitiendo y ya incluso no la reconocemos como pornografía, como es, por ejemplo, la que encontramos en las vallas publicitarias, la que encontramos en la televisión, donde nos quieren vender incluso un perfume y tienen que mostrarnos estas imágenes que en efecto sí tienen un claro mensaje de incitación a la excitación sexual, como también otras prácticas de querer erotizar a los niños desde muy pequeños sin dejarlos que vivan sus etapas y sus procesos y queriendo mostrarlos como con comportamientos de adultos. Y además, pues comportamientos que incluso de pronto ni en los adultos sean convenientes. Bueno, muy bien. Ya teniendo claridad sobre qué es la pornografía, vamos a ver cuáles son los efectos de la pornografía. Bueno, básicamente son tres los efectos. La excitación, claramente, porque es lo que se busca, y otro efecto es el placer y otro efecto es la relajación. Si uno tiene estos tres efectos, uno puede preguntarse, pero ¿cuál es el problema entonces de consumir pornografía si el placer, pues muy bueno, relajarse es lo que todos quisiéramos, excitarse, pues hace parte de la condición humana que tiene de malo estos tres efectos? Está claro que estos tres efectos no son malos por sí mismos, pero la pornografía sí tiene 4 riesgos muy grandes. Empecemos con uno que es como evidente. El primer riesgo es la visión distorsionada que presenta de la sexualidad. ¿Por qué una visión distorsionada? Porque los cuerpos que se presentan, las medidas que se presentan, los tiempos, las actitudes, los resultados de estos actos sexuales no son reales. Es una película. Además, está entrenando a la persona que consume pornografía
en ver al otro como un objeto sexual que yo uso cuando lo necesito y que dejo cuando ya ha pasado lo que yo necesitaba, que era básicamente placer. Entonces, genera una visión distorsionada de la sexualidad. Segundo gran riesgo, incita a la violencia sexual. Hay múltiples estudios que demuestran que expone la pornografía patrones agresivos, especialmente violencia de género contra la mujer, y que allí en estas relaciones no hay respeto, no hay comunicación, sencillamente hay un acto casi animal, cuando no es que es zoofilia lo que se presenta, y están exponiendo, mostrando patrones de violencia sexual. El tercer riesgo es el peligro de quedar adicto a la pornografía, ya que ver pornografía genera unas grandes descargas de una sustancia cerebral que se llama dopamina. En un momento hablaremos brevemente de ella. Y por último, el más profundo, el que deja daños para nosotros más preocupantes, es el que dificulta la felicidad plena de quien consume pornografía. Y si en este caso es de nuestros niños, es todavía mayor ese daño. ¿Por qué? Porque resulta que al desligar la sexualidad, el acto sexual del amor, se está desligando el fin del medio. Y aquí me detengo a poner un ejemplo muy puntual. ¿Cuál es el fin de comer? El fin de comer es alimentarme. Si yo olvido que el fin de comer es alimentarme y pienso solamente que el fin de comer es el placer, resulta que puedo empezar a comer solamente lo que mi paladar apetece y puedo dejar de comer alimentos que yo necesito y que son realmente nutritivos para mí. Es decir, que me estaría haciendo daño. ¿Por qué ocurrió esto? Porque yo confundí el medio que es el placer que se siente al comer con el fin del acto. O sea, la finalidad, ¿para qué como yo? Para alimentarme. Lo mismo ocurre con la sexualidad. Es cierto que en un acto sexual o un acto conyugal, el placer es un medio que nos facilita llegar a la demostración del amor. Ese es el fin último del acto sexual, la demostración del amor. Y como producto de la demostración del amor puede venir también un nuevo ser humano, claro, un embarazo. Esos son los fines últimos. El placer es un medio. Si yo olvido esto y creo que el placer es lo que debo buscar en un acto sexual, va a pasar lo mismo que con la comida. Me estoy haciendo daño. Bueno, muy bien. Entonces, para un adulto puede ser más o menos clara la diferencia que hay entre lo que se está viendo en una pantalla y entender que esto es un montaje, que es irreal y que la vida real es otra. Y aún así el adulto también puede confundirse. ¿Qué pensamos nosotros de un niño que consuma pornografía? Él se confunde totalmente, de manera que él va creciendo y al llegar a su edad adulta, donde debe ya iniciar su vida sexual, pues él va a tener siempre la compañía de un sentimiento de fracaso. Él va a sentir siempre que tiene una incapacidad sexual porque se acuerda de aquellas imágenes o aquellas películas que vio y él no da la talla y va a tener, por lo tanto, una frustración y una decepción constante que le va a impedir mantener relaciones satisfactorias y sanas. Esto también le ocurre al adulto, sin embargo, en el niño, pues es mucho más evidente. Bueno, hablemos entonces un poquito de la adicción a la pornografía. En efecto, el cerebro tiene unas sustancias que le dicen, bueno, esto es placentero, esto es gratificante. Esas sustancias son los neurotransmisores. Una de esas sustancias muy importante es la dopamina. La dopamina
cuando se libera en el cerebro, tiene la función de generarle a la persona placer, euforia, gratificación, pero también le puede presentar compulsión para buscar eso que le generó placer. Y resulta que la pornografía genera grandes cantidades de dopamina en el cerebro. ¿Qué ocurre? Que un estímulo que puede ser la comida, entonces yo como algo me genera dopamina, entonces eso me hace sentir placer. O puede ser la pornografía. Al yo ver pornografía, que ese es un estímulo, el cerebro produce dopamina, me genera placer. Después de que ha pasado esa sensación placentera y la dopamina empieza a disminuir en el cerebro inmediatamente manda el mensaje, vuelve a buscar ese estímulo que nos generó placer. ¿Y esto qué hace? Que puede generar una compulsión en la persona para que sienta la necesidad de volver a buscar ese estímulo, es decir, de volver a buscar comida o en este caso, volver a buscar pornografía. Y esto se convierte después en un ciclo que es ciertamente vicioso. Vemos cómo acá tenemos unas imágenes en las que encontramos los cerebros de unos voluntarios de personas que no consumen pornografía y comparándolo con el cerebro de unas personas que usan constantemente pornografía y que encontramos. La parte amarilla indica las zonas que están con grandes cantidades de dopamina. Entonces vemos la diferencia entre un cerebro de una persona que no consume pornografía versus una que sí, donde la descarga de dopamina es muy grande. De modo que si nosotros pensamos en acciones, actuares que generen placer en las personas y que por lo tanto generan cantidades de dopamina, como puede ser mantener una relación sexual natural, como puede ser la comida, como puede ser la nicotina del cigarrillo, como puede ser la cocaína, comparándola con la pornografía que vamos a encontrar. Aquí empezamos con este puntito azul que tenemos aquí. Todas empezaron en el mismo sitio y cuando estamos en contacto con ese estímulo, llámese comida, pornografía, relación, nicotina, vemos como la dopamina se libera en grandes cantidades en este azul oscuro, que es la cocaína, que sabemos que la cocaína es muy adictiva, pero vean qué pasa 5 horas después con esos niveles de dopamina. La dopamina ha bajado. En cambio, ¿qué ocurre con la comida? ¿Qué ocurre con una relación sexual normal? ¿Qué ocurre con la misma nicotina, o sea, del cigarrillo, que también sabemos que es muy adictiva? Que los niveles de dopamina han bajado a las 5 horas a unos niveles casi como al inicio. Sin embargo, ¿qué ocurre con la pornografía? Los niveles de dopamina siguen a las 5 horas altas. ¿Qué significa esto? Que va a pedirle a la persona cada vez mayores dosis de pornografía. Entonces aquí ya no nos cabe duda que en efecto estamos hablando de una actividad que es altamente adictiva. ¿Cuál es ese recorrido hacia la adicción? ¿Qué ocurre en una persona que tiene un contacto, bien sea accidental o bien sea buscado con la pornografía, que de pronto le parece que puede ser como una afición, o sea, como una distracción, o como genera placer, genera relajación, como lo decíamos al inicio, lo puede tomar como una actividad de escape. Llegó muy cansado, entonces veamos un ratico que esto me relaja. Estoy con un problema muy tenso, entonces veámoslo un ratico que esto me calma. O por el contrario, me fue muy bien, entonces quiero un premio, quiero sentir más placer, pues veamos otro rato pornografía. Algo que empieza como una afición o como un escape, va aumentando en intensidad, va aumentando en frecuencia, va aumentando en necesidad hasta que se llega a un momento en que hay pérdida del control
de los impulsos y allí ya se empieza a instaurar la adicción. Entonces, el consumo de pornografía tiene unas etapas. Una etapa inicial, que es la exposición primera que tenemos con la pornografía, que como lo decíamos puede ser una exposición que llamaríamos normalizada. ¿Qué significa esto? Pues la que todos estamos consumiendo sin darnos cuenta cuando estamos escuchando canciones que tienen letras con alto contenido erótico y con la intención de excitar sexualmente. Cuando estamos viendo televisión, cuando estamos viendo una serie, y a nosotros ya nos va pareciendo como normal. O una exposición que fue incidental, como la que le puede ocurrir a nuestros niños cuando están haciendo una búsqueda y les llega un aviso emergente que los invita a que vean pornografía, o bien porque la buscó voluntariamente. Esa primera exposición va a tener después una etapa de consumo ocasional. Entonces la persona la vio inicialmente y después por curiosidad, por querer experimentar o porque sintió que como que fue gratificante haberla visto la primera vez, entonces empieza ese consumo periódico que después se va haciendo cada vez más necesario y es lo que llamamos la escalada. Es decir, que ya pasó de ser ocasional a ser casi que una necesidad, donde empieza allí el abuso y donde empieza a tener la persona una pérdida del control de ese impulso que lo lleva a consumir pornografía. Y aquí viene una línea muy delgada entre esto a ya constituirse en una adicción propiamente dicha. Si nosotros vemos el libro, que es el DSM-6, que es el que agrupa todas las enfermedades mentales, no encontraremos allí que la pornografía esté descrita como una actividad que sea adictiva, pero la encontramos dentro del conjunto de lo que se ha llamado trastorno del uso de Internet y conducta sexual compulsiva. Estas dos sí están y la pornografía está allí metida y por eso se puede relacionar con la adicción. Después de esto viene una etapa en que la persona está totalmente insensibilizada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, y aquí me estoy dando cuenta que faltó una E acá y por eso ofrezco excusas. Quiere decir que la persona ya ve escenas que son muy fuertes, escenas que son violentas, escenas que van contra sus principios y sin embargo ya no siente nada. Es decir, que necesita algo todavía más fuerte para sentir algo. Es lo que todos conocemos que ocurre en un proceso de adicción, que cada vez se van a necesitar dosis más altas, dosis más altas. Pues aquí no es solamente frecuencia más alta, sino el contenido en sí de la pornografía que la persona va necesitando es cada vez más violento. Y como lo digo, más apartado de lo que él mismo se imaginaba. En la consulta encontramos personas que dicen, yo no me da pena contarle lo que veo, porque si yo pensé que esto solo lo hacían los animales, yo pensé que esto solo lo hacía una persona demente, me da pena. Y tardan mucho en poder abrirse y contar lo que tienen que buscar, porque ya han llegado a esta etapa de insensibilización. ¿Cuál es la conducta típica en general de una adicción? Pues que mientras la persona está junto al estímulo, en este caso es que esté viendo pornografía, se va a sentir entusiasmada, emocionada, desinhibida, atraída, apoyada. Por el contrario, en el momento en que no puede estar conectada, se siente frustrada, se siente enojada, se siente preocupada, la persona se siente ansiosa, se siente deprimida y la persona adicta se va refugiando y se va conectando tanto con lo que está viendo, por ejemplo, en una pantalla, que llega a tener mayor conexión o relación con esas personas que ni siquiera conoce
que con las personas de su familia o de su entorno. Es decir, que lo que nosotros los jóvenes llaman, lo perdimos. Sí, lo perdimos porque él ya vive como en otro mundo. Otra pregunta muy frecuente que nos hacemos con relación a la pornografía como padres es, ¿qué busca mi hijo cuando acude a la pornografía? Y esta es la pregunta del millón. No es la pregunta que va a salir en el concurso, no. Es la pregunta del millón para nosotros como papás. ¿Qué busca mi hijo cuando consume pornografía? Bueno, pues ya sabemos que posiblemente él no la buscó, sino que inicialmente fue la pornografía la que buscó a nuestro hijo. Pero si nuestro hijo tenía problemas de pronto una estima baja, de no reconocer su dignidad, de baja tolerancia a la frustración, puede ser que encuentre en la pornografía una anestesia fácil a su frustración, a las incomodidades del día a día que trae el colegio, que trae la vida familiar, que trae la convivencia con los amigos, que encuentre una anestesia para su pobre autoeficacia. La autoeficacia es esa capacidad que tiene la persona de saber que él puede hacer algo que se propone, o una anestesia para su baja autoestima. Pero en términos generales, pues él encuentra en la pornografía una respuesta a algo que él estaba buscando, bien sea esa anestesia fácil o bien sea que esté buscando respuesta a preguntas que todos los seres humanos nos hemos hecho. Una colega que se llama Nieves González tiene una frase con la que me identifico totalmente. Ella dice, quien busca pornografía está buscando la respuesta equivocada a un deseo justo. Y es que todos los seres humanos, y más los niños, estamos buscando conocer qué es el amor humano. ¿Cómo es que los seres humanos, cuando se aman de manera con amor romántico, se pueden relacionar? Esta es una pregunta que hemos tenido todos y que se hacen nuestros hijos. Y ellos creen que aprender para el noviazgo, aprender para su vida matrimonial, lo van a encontrar viendo pornografía. Poder entender cómo vienen las personas al mundo, lo van a encontrar viendo pornografía. Poder entender qué es el ser humano, lo van a encontrar viendo pornografía. O sea que ellos lo que están buscando es algo original, unas preguntas que surgen de lo más íntimo de la persona. ¿Y con qué se encuentran? Con una burda imitación. Si a nosotros nos fueran como padres, nos fueran a vender un producto y nosotros tenemos algo de experiencia, podríamos identificar que esto que nos van a vender no es original, es pirata, es una imitación. Nuestros hijos también tendrán la capacidad de hacerlo, pero para eso tienen que conocer qué es lo original. En conclusión, lo que nosotros debemos hacer es educación sexual, porque con la educación sexual adecuada le estamos mostrando a nuestros niños cuál es el producto original para que ellos no se dejen engañar con viles y baratas imitaciones. Entonces, nuestros niños lo que están buscando es que nosotros les mostremos una mirada cierta de la sexualidad. Resulta que frente al tema de la educación sexual se pueden tener tres posturas, tres miradas. Una de ellas es lo que podríamos llamar la mirada carente. La mirada carente, que en el fondo niega los deseos más profundos de las personas, reprime todos los anhelos que hay en el corazón, es aquella mirada que nosotros le generamos a los niños cuando en casa no se puede mencionar algunas palabras, como la misma pornografía. Muchas familias dicen, pero ¿para qué le voy a hablar yo de pornografía, esa palabra tan fea? ¿Para qué le voy yo a hablar de prostitución, esa palabra tan fea? Sí, son palabras que tienen una connotación para nosotros muy negativa, pero que existen como la droga
y que los niños deben conocer justamente para que puedan estar protegidos y prevenidos. Damos una mirada carente cuando los niños nos hacen preguntas y nosotros no lo respondemos. Cuando nosotros como familia no entramos en contacto y en diálogo con el colegio y no escuchamos cuando nuestra docente o nuestra directora de curso nos dice, yo estoy detectando estas situaciones con tu hijo o con tu hija, y nosotros nos negamos a entender, a creer que esto puede estar pasando en nuestra casa y negamos la situación. Esa es una mirada carente. Por el otro extremo hay una mirada que podríamos llamar desorientada, y es aquella en la que se da rienda suelta. Entonces, como esta es la cruel realidad, pues que mis niños escuchen reggaetón, que bailen champeta, bueno, y eso es ya desactualizado, eso es de mi época. Hoy día hay otros temas en cuanto a canciones y en cuanto a bailes. Entonces, que les decimos, bueno, como todos utilizan el celular, todos están en TikTok, todos juegan Fortnite, todos, pues dejémoslos porque esa es la vida y ellos tienen que enfrentarse al mundo. Esta es una mirada desorientada en la que no les estamos dando unos límites que los niños necesitan. Esto es tanto como eh, es una agresión realmente cuando nosotros no ponemos límites a nuestros niños, porque es como ignorarlos. Vamos a poner un ejemplo acá para poderlo aterrizar mejor. Cuando nosotros hemos tenido un roce, una dificultad con un amigo, con un amigo o una amiga, nosotros, ¿qué preferiríamos? Que ese amigo nos pare frente a frente y nos diga, mira, esto que tú me hiciste me hirió mucho y tú eres X, Y, Z, esto es lo que pienso, esto es lo que siento, que nos diga, que se descargue con nosotros, pero que nos hable. O preferiríamos que nos ignore, que nos lo encontremos en la calle y nunca nos vuelva a saludar, nunca nos vuelva a responder el teléfono, o sea que dejemos de existir para él. ¿Qué preferimos? Ciertamente preferimos que aunque sea con cantaleta, la persona no nos ignore, porque lo peor que podemos hacerle a una persona es ignorarla. Y cuando a nuestros hijos no les ponemos límites, lo que estamos haciendo es ignorándolos. Eso es lo que en el fondo ellos perciben. De manera que esa es la mirada desorientada. Y por último, tenemos la mirada que desearíamos todos como papás generar en nuestros niños, que es la armónica, donde comprendemos que nuestros niños tienen preguntas, que tienen unos deseos, unos anhelos, y nosotros respondiendo a estas preguntas con un trabajo muy de la mano con el colegio, vamos a darles una visión alegre, pero realista de lo que es la sexualidad. Bueno, esta es la educación sexual que finalmente están buscando nuestros hijos cuando acuden a la pornografía y que nosotros, como parte de la prevención, podemos darles antes de que ellos tengan que ir a consultar en la pornografía lo que nosotros como padres podríamos explicarles. Vámonos a otra pregunta que también nos hacemos mucho como papás. ¿Qué manifestaciones me pueden alertar de que mi hijo esté consumiendo pornografía? Las manifestaciones están muy relacionadas con la edad, pero hay unas, digamos, muy generales, que se da tanto en pequeños como en grandes, y es el aumento del tiempo en soledad o del aumento del tiempo que el niño esté en su habitación, en su estudio, incluso en el baño, que esté con su tablet, con su computador, con su celular. Disminución del rendimiento escolar. Ahora en pandemia, muchas familias han visto cómo sus hijos bajan el rendimiento escolar y bueno, pues uno atribuye a que es debido a que ahora pues no tienen presencialidad, que ha sido muy difícil estar confinados, que es mediado por una pantalla, pero mucho cuidado. La disminución del rendimiento escolar es casi que una constante en todos los casos. Abandono de la vida social, ¿esto qué significa? Que a nuestra niña o niño de 11 años que antes le gustaba
hablar por teléfono o estar en contacto con sus amigos, ahora prefiere estar conectado o jugando supuestamente en solitario. Otra señal importante es ver cómo están borrando constantemente el historial del computador o borrando mensajes en los WhatsApp los niños. Bueno, o por último, si nosotros entramos de manera desprevenida y los niños bajan la pantalla, apagan el celular, desconectan el aparato que estuvieran manejando, pues allí estas son señales que nos deben indicar algo aquí está pasando. Entonces, cuando el niño entra en contacto con una imagen, ellos refieren, de todas las edades refieren, vi unas imágenes que no me las puedo sacar de la cabeza. Y aunque esas imágenes fueron perturbadoras, si ellos siguen con la curiosidad porque tienen vacíos de conocimiento que nosotros como papás y con la ayuda del colegio no hemos podido llenar, pues ese niño, aunque esas imágenes fueron perturbadoras, él vuelve a buscar nuevamente la pornografía. Entonces, vámonos aquí ya con edades. En los más chiquiticos, ¿qué más podemos encontrar aparte de estas señales de alarma generales? Pues ellos van a tener cambios. Por ejemplo, van a empezar a tener pesadillas cuando no las tenían, tartamudez, temores nocturnos, ansiedad o depresión que se presenta también en los pequeños. Pueden nuestros chiquitos empezar a demostrar un cambio en el estado del humor y pues básicamente con enojos constantes, un rechazo hacia la figura de autoridad o hacia los adultos. Entonces, hacia el papá, hacia la mamá, hacia los docentes, cambian su mirada inocente por una mirada suspicaz. Es decir, antes, por decir algo, papá y mamá, porque ya era la noche, todos se iban a empillamar y entonces ellos ahora, cuando ya se llega la hora de empillamarse, miran al papá, miran a la mamá con suspicacia. Este también es un indicador. De pronto pueden tener manifestaciones como evitar tocar o hablar algunas partes del cuerpo, cuando, por ejemplo, se están bañando, cuando los llevamos a un examen médico. Pueden empezar a ellos a hablar, tener comentarios de doble sentido, entender chistes de doble sentido que antes eran desapercibidos para ellos. Pueden mostrar ansiedad cuando se tocan ciertos temas o se hacen comentarios sobre algún programa, se ve alguna noticia en televisión de los niños que están viendo, ellos pueden empezar a manifestar ansiedad. Y muy importante, cuando ellos estén dibujando, cuando estén en su juego libre, es decir, los niños con sus carros, sus avioncitos, sus superhéroes, las niñas con sus muñecas, pueden empezar a tener con sus juegos gestos que simulan besos, que simulan caricias o incluso haciendo la mímica de actos sexuales entre sus muñecos. Entonces, estas son alertas muy, muy importantes en estas edades. Y por último, pueden tener comentarios hostiles, agresivos frente a la figura femenina o masculina. ¿Por qué? Porque si una niña ve que un hombre está maltratando a una mujer en la pornografía, puede tener rechazo por la figura masculina. O por el contrario, si ve que la mujer es muy sumisa, puede empezar a tener rechazo por esa mujer que se deja tratar así y que no hace nada frente a esos tratos. Lo mismo le pasa al niño. ¿Qué ocurre con los más grandecitos? Es decir, ya los adolescentes, pues ellos empiezan a demostrar negligencia en el cuidado personal, empiezan a tener actitudes desafiantes, bien sea verbales o incluso corporales, es decir, de agresividad con las manos, van a demostrar desprecio o sencillamente evitación con los adultos y a estar en grupos como antes lo hacían sin mayor problema. Traje aquí las manifestaciones que se pueden presentar en el adulto. Aquí estamos enfocando nuestra charla
para la prevención en nuestros hijos, pero no está de más hablar cuáles son las manifestaciones en el adulto. También hay aislamiento social, o sea, un padre o una madre que empieza a postergar el estar con sus hijos porque dice, estoy muy ocupado, estoy muy ocupada, y se la pasa conectado a su celular, a su computador. Hay ruptura en la relación de pareja. El adulto empieza a tener pensamientos sexuales recurrentes, es decir, si normalmente consume pornografía antes del almuerzo, pues él está toda la mañana pensando que se lleguen las 11, que se lleguen las 12, que se llegue la 1 de la tarde para poder consumir. Esto va a traer falta de concentración, tanto en la parte laboral o en su parte pues académica, si es una persona que esté además estudiando, y una gran insatisfacción en las relaciones sexuales en vivo. Por lo tanto, eso trae muchas rupturas matrimoniales porque la persona que consume pornografía primero puede empezar a solicitarle a su pareja que tenga posturas, acciones como las que está viendo en pantalla, y pues la otra persona desde luego no va a querer acceder, o por el contrario, porque como la carga de dopamina no es tan alta en un acto conyugal en vivo y en directo como el que se produce con la pornografía, pues su gratificación no va a ser la misma. Bueno, ¿a qué edad debo hablar de pornografía con los hijos? Esta es otra pregunta que generalmente hacen los padres. Entonces voy a dar un ejemplo para que posiblemente esto nos ayude. Cuando nuestros hijos son pequeños y vamos a enseñarles a que crucen la calle y le decimos que tiene que mirar al lado y lado, ¿cuándo lo hago? No lo hago cuando está en brazos, claro, porque todavía no está en riesgo. Lo hago cuando el niño ya empieza a caminar y que yo ya de vez en cuando lo suelto de la mano. En ese momento le empiezo a decir, cuando vayas a cruzar la calle, antes de cruzar tienes que mirar para lado y lado, pero además de decírselo, yo voy con él de la mano. ¿Cuándo debo yo hablarles a mis hijos de pornografía? No hay una edad. No es a los 10, no es a los 11, no es a los 8, es cuando yo soy consciente de que mi hijo o mi hija tienen el riesgo de que la pornografía los busque. ¿Eso cuándo es? Cuando ellos tienen acceso a juegos, a videojuegos, cuando tienen acceso a celular, cuando tienen acceso a computador y pueden tener búsquedas solos. ¿A qué edades? Pues cada familia que ha dado estos artefactos a sus hijos sabrán en qué momento empieza ese riesgo. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que el promedio de edad de contacto con la pornografía para los niños hoy día son los 8 años. Otra pregunta es cómo entablar un diálogo o una charla acerca de pornografía o de sexualidad con los hijos. Entonces, acá veamos esto. ¿Está su hijo? Sí, está arriba en su habitación. ¿Subís? Hola, ¿está Pablo? Arriba. Gracias, venimos a enseñarle nuevas posturas. ¿Dónde está Pablo? Arriba, descansando. Buenas tardes. Ah, hola. ¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa. En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. Bueno, ¿cómo le hablo yo a mi hijo de estos temas cuando estoy educando en la afectividad o en la sexualidad? No es sentarlo a darle una clase como quien le va a enseñar que 2 más 2 es 4. Es en todo momento. Cuando yo le permito que él tenga un videojuego, cuando yo le estoy dejando un televisor en su cuarto, cuando estoy permitiendo que él utilice su pantalla sin restricción de horarios, allí yo estoy educando para la sexualidad. Y quiero aquí que nos quede algo muy claro. El mejor filtro o la mejor prevención está en la cabecita y en el corazoncito de cada uno de nuestros niños.
mentes y corazones que hemos educado, más que en un filtro parental. ¿Que podemos poner filtros parentales? Por supuesto que sí podemos ponerlos, pero ocurre algo, que es como el casco en las personas que conducen moto sin conciencia. O sea, cuando yo le doy una moto a una persona, le debo decir, ponte el casco, pero antes le debo haber enseñado a manejar muy bien la moto, las señales de tránsito y a que él entienda el riesgo tan grande que hay subirse a una moto. Porque como él se pone el casco, puede creer que por tener el casco puesto puede transitar a 200 kilómetros por hora. ¿Y qué va a pasar? Pues que con casco y todo se va a lastimar. Entonces, cuando nosotros como padres ponemos filtros parentales, pero no educamos la mirada y el corazón, podemos creer con esa falsa sensación de seguridad que nuestros niños no tienen riesgo porque tenemos un control parental. Y resulta que esto no es así. Empezando porque nuestros niños no estarán siempre en un ambiente tan protegido. Segundo, porque estos filtros no son 100% seguros. Y tercero, porque los niños se buscan alternativas. Yo les cuento que una familia le compraron celular a sus hijos y eran pequeños los niños. Entonces me decían, tranquila doctora, que nosotros sabemos cómo cuidarlos porque le pusimos una restricción horaria. Cuando ellos están con su celular fuera de casa, ya es con esos horarios que le pusimos, está bloqueado. ¿Qué hicieron estos chicos? Pues le cambiaron el país a la programación de su computador, de manera que el horario cambió también. Y entonces ellos estaban utilizando, aunque el filtro no se lo podían quitar, sí le podían cambiar el horario al celular y ellos estaban usando a cualquier hora el celular y sus papás convencidos que estaban protegidos. De modo que lo más importante es educar. Recordar que cuando nosotros estamos haciendo prevención con nuestros hijos, no es solamente para la pornografía, los estamos previniendo de cualquier otro tipo de adicción. Y aquí les diré cosas muy sencillas y básicas que podemos empezar a ejercer con nuestros niños de 3, de 4, de 10, de 12, de 15. Hay que tener claro que un niño que esté acostumbrado a que se le dice sí a todo, cuando él reciba en algún momento un no, ¿qué le va a generar? Pues una gran ansiedad que como él no está acostumbrado a manejar, lo va a superar. ¿Y él qué va a requerir teniendo esa ansiedad que no puede manejar? Va a buscar un calmante inmediato. ¿Y cuál es el mejor calmante inmediato para una persona que no sabe manejar la frustración? Una adicción. Llámese adicción al juego, llámese adicción a la pornografía, llámese adicción a la comida, llámese adicción a las sustancias psicoactivas, etcétera, etcétera. De manera que, ¿qué debemos hacer? Enseñarles a nuestros niños que no todo es sí, que lo que ellos piden tiene que tener un para qué y que si ese para qué no está claro, entonces la respuesta va a ser no. Tenemos también que fortalecer el sistema de autorregulación de emociones y conductas en nuestros hijos. ¿Esto cómo se hace? Que ellos aprendan a controlar la espera, a no desesperarse y a controlar los impulsos. Entonces, otro ejemplo muy práctico para que ustedes ya después lo puedan llevar a otros escenarios. Nuestro hijo pasa que nos dice, mamá, tengo sed, cuando son pequeñitos. Y entonces nosotros, como buenos padres, corremos a darles algo de beber. Podemos hacer el siguiente ejercicio. Nuestro hijo, mamá, tengo sed. Nosotros le decimos, muy bien, hijo, tienes sed, pues entonces vamos a terminar lo que estábamos haciendo y ya vamos a ir a tomar algo. No, mamá, que es que tengo sed, que es ahora. Sí, entiendo que tienes sed. Ya vamos a tomar algo. Espera un momento, terminamos esto que estamos haciendo y luego vamos.
Puede ser que las primeras veces nos haga pataleta, pero nosotros tendremos que tener toda la paciencia para respirar profundo, esperar que la pataleta le pase y cuando la pataleta le pase, ahí sí le damos de beber o lo que nos haya pedido. Él se irá dando cuenta que esperar no lo mata. Se irá dando cuenta que es capaz de esperar. Y eso le va generando no solo una sensación de autocontrol, sino que realmente lo está fortaleciendo en el autocontrol. Y el control de impulsos es que el niño aprenda a que debe postergar la gratificación. Es decir, todos los niños quieren saber qué les van a regalar. Dime qué me vas a regalar, qué me va a traer el niño Dios, dime qué me vas a regalar para el cumpleaños. Ellos quisieran que las cosas se dieran ya. Pues ese control de impulsos, cuando los niños están conectados a los videojuegos, se pierde. Porque en el videojuego, cuando el niño no le gustó el juego, lo apaga. Él es el que tiene el control de todo. El niño debe entender que él no tiene el control de todo, que él no puede controlar si va a llover o no va a llover. Lo que sí puede controlar es llevar sombrilla o no llevar sombrilla. Ese es el control de impulsos. Se hace poniendo rutinas, poniendo límites y entrenándolos en la toma de decisiones. ¿Esto cómo se hace? Yo como adulto le digo, ¿tú qué eliges? Entre este pantalón verde y este pantalón azul, ¿cuál te quieres poner? No le digo, ¿qué pantalón te pones? No, yo le digo, entre este y este, ¿cuál eliges? Desde chiquitos, si él elige el azul, le digo, ¿por qué elegiste el azul? Cuéntame, porque necesitamos que él sepa que detrás de cada elección siempre tiene que haber un por qué y un para qué. Eso es entrenarlo en la toma de decisiones. Se puede hacer desde los chiquitines con cosas pequeñas como la ropa, la comida y ya con los más grandes con temas pues más profundos. Y un punto muy importante, mis queridos papás, cuando nosotros veamos crecer a nuestros hijos, vamos a darnos cuenta que a partir de los 13, 14 años, ellos se pegan una disparada intelectual. Y entonces son unos chiquitos, incluso desde antes, uno se sienta a hablar con un niño de 11 años y nos habla sobre el cambio climático, nos habla sobre qué se podría hacer para cuidar el medio ambiente, nos da unas soluciones a problemas cotidianos muy interesantes y muy creativas. Y aparte de eso, su cuerpo empieza a crecer, entonces nos superan en estatura a los papás y nosotros decimos, mi hijo, muy inteligente, muy grande, esto significa que ya es maduro. Pues esta madurez intelectual y física no va al mismo ritmo con la madurez social y emocional. Hay una brecha. Esa brecha se volverá a unir, es decir, que el cuerpo y la maduración intelectual va a ser la misma que la maduración emocional alrededor de los 24 años. De manera que esto significa que ellos seguirán necesitándonos, aunque nosotros los veamos grandes, aunque los veamos capaces, aunque los niños ya tengan barba, van a seguir necesitando no que nosotros les hagamos las cosas y decidamos por ellos, sino que estemos a su lado acompañándolos y escuchándolos. Bueno, entonces, otra recomendación que les doy es que la educación de la sexualidad se hace en cada momento, en cada charla, con cada ejemplo que les damos. Es bien importante que nuestros niños sepan que así como yo me cuido en la vida real y tengo unas conductas, cuando estoy en las redes también las debo tener unos cuidados. Ellos deben tener siempre claro que escribir un mensaje y un súper mensaje porque tiene doble M o enviar una foto es como un tatuaje. Lo que queda escrito en la web o la foto que yo envié en la web no se borra, queda allí para siempre. Esto es bien importante que ellos lo sepan. Bueno, ya vamos finalizando. Otra pregunta muy, muy importante. Si sorprendí a mi hijo viendo pornografía, ¿qué debo hacer? Bueno, pues lo primero es respirar profundo. Si vi a mi hijo viendo pornografía, yo no debo sorprenderlo ni juzgarlo. ¿Qué significa sorprenderlo?
Si yo estoy sospechando que él está viendo pornografía y de pronto reviso su historial o vi que cuando pasé por allí él estaba como con unas imágenes raras, no debo caerle en ese momento y sorprenderlo, porque esto no va a generar el ambiente propicio para nosotros tener un diálogo. Yo debo respirar profundo, no esperar mucho tiempo, pero dejar que el evento pase y tomarlo unas horitas más adelante para hablar con él. Hablar no es yo hable y hable y hable y la cantaleta que solemos, acá en Colombia decimos cantaleta, no sé cuál será el término en Perú, pero es que nosotros hablamos y discutimos. No, es escucharlo, preguntarle, decirle, hijo, hija, eh, me he dado cuenta que tú estás viendo pornografía, o me he dado cuenta que estás visitando unas páginas, o me he dado cuenta que estás viendo unos dibujos animados, pues con pornografía o el término con el que suelan ustedes hablar de estos temas. Y decirle, cuéntame qué has encontrado allí, por qué lo buscas, qué sientes cuando lo estás viendo, cuándo fue la primera vez. Más una escucha activa y llevarlos a través de preguntas que nosotros empezar a darles toda una cátedra. Luego debemos, ahí en ese mismo momento, empezar a exponerles la realidad, sin juicios de valor. Es decir, hacer comparaciones como, por ejemplo, mira hijo o mira hijo, eso que tú estás viendo es un montaje. Esto no es real. Explicarles que es como cuando vamos a ver al hombre araña en cine y que el hombre araña allí es un personaje de carne y hueso, sin embargo no vamos a encontrar en la vida real a alguien que saque telarañas de sus muñecas, que pueda ir de un edificio a otro. Mostrarles que esto es una burda imitación de lo que es el amor real y la relación entre las personas. Luego viene una parte que es de más largo aliento, que es ayudarle a nuestro niño a descubrir un sentido de vida. Porque, como lo decíamos, puede ser que él esté refugiado allí porque está buscando una anestesia fácil a una necesidad o a un vacío de conocimiento. Como quinto, debemos retirarlo del peligro. Retirarlo del peligro es tomar todas las medidas necesarias para que él no tenga un acceso fácil a la pornografía. ¿Esto implica un control parental? Sí, pero ya sabemos que eso no nos debe dar sensación de seguridad total. ¿Cómo es la ubicación de los artefactos en otro sitio? Sí. ¿Cómo es que yo limite o restrinja y ponga unos claros patrones de uso de los equipos en casa? Sí. Lo debo retirar del peligro. Si yo como mamá observé que siempre lo veía entre descanso y descanso de las clases o justo cuando estaba en tiempo de sus videojuegos, pues en esos momentos retirarlo del peligro significa ocuparlo. Pedirle al colegio ayuda para que el colegio lo llame a que sea monitor, a que sea el líder de un proyecto, a mantenerlo ocupado en actividades donde él se sienta eficaz. Crear nuevos hábitos. Ya vamos a hablar un momento de eso, de crear nuevos hábitos. Definir un custodio. Entonces, decirle a nuestro hijo, cuando vuelvas a sentir el impulso a querer ver pornografía, mira, puedes llamar a tu tía tal, o puedes llamar a tu papá, o puedes llamar a alguien de confianza a quien nosotros le podamos contar la situación, que nuestro hijo también le tenga mucha confianza y a quien pueda acudir de manera fácil en el momento en que sienta el impulso de querer ver pornografía. Esto es como el kit básico de primeros auxilios, pero si nosotros vemos que esto ya ha sido una práctica consistente, lo mejor es buscar ayuda profesional, porque si nosotros vemos que nuestro hijo está consumiendo marihuana, no vamos a tratarlo solo con consejitos, buscaremos seguramente ayuda profesional. La pornografía es algo similar, debemos buscar ayuda profesional. Digamos que este es el kit de primeros auxilios. Cuando decíamos que darle un sentido a la vida, dice Nietzsche, aunque él no es mi autor preferido, tiene una frase que me parece valiosa. Dice él,
aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cosa. Cuando nuestros hijos tienen la ilusión de ser exitosos, exitosos no quiere decir ser el más, sino dar lo máximo de sí en un deporte, en una actividad manual, en ayudar a papá o a mamá en algo específico, en ser el mejor ejemplo como hermano, en que le vaya mejor en el colegio, en ser mejor amigo. Cuando él tiene un para qué, seguramente va a estar alejado, aunque se sienta frustrado y demás, de estos peligros. Y cuando decíamos de generar buenos hábitos, es que nuestro cerebro, que produce esas sustancias como la serotonina, la dopamina, que son las que generan bienestar, sensación de placer, etcétera, no es solo con estímulos tan fuertes como la pornografía, sino que también se generan cuando nuestro hijo cumple con los objetivos y los logros. O sea, decirle, mira hijo, arma tú con estas tablas una silla, aunque le quede mal inicialmente. Decirle de pronto a los que les gusta la cocina, mira hijo, mira hija, vamos a hacer esta receta. Que él sienta que ese objetivo que se puso lo logró, es un liberador de dopamina. El hecho de hacer deporte. El deporte es una actividad que libera grandes cantidades de dopamina. Entonces, tenemos que cambiar la rutina. Endorfinas se producen cuando bailamos, cuando reímos, cuando cantamos, cuando practicamos hobbies. La oxitocina se produce cuando hay contacto físico, es decir, abrazos, una acogida de mano, una tocada en la cabeza. Cuando nuestros hijos tienen actos generosos y cuando se hace oración, hay cantidad de estudios que demuestran la gran liberación de oxitocina que se produce en el cerebro cuando una persona dice gracias por esto que me diste o cuando una persona se concentra en rezar o en hacer oración. Y la serotonina se produce cuando dormimos o cuando nos sentamos a contemplar un atardecer, la belleza de un paisaje, la belleza de un cuadro. Como nos damos cuenta, hay muchas formas de cambiar las rutinas negativas que tengan nuestros hijos por otras más positivas para ellos y que igualmente les van a generar neurotransmisores que los van a hacer sentir agradados. La última pregunta, y con esto ya finalizamos y abrimos los micrófonos. Mi hijo me sorprendió consumiendo pornografía. ¿Qué debo hacer? Muy bien. El primer paso es asumir. No es dejar así como si no hubiera pasado nada. Debo afrontarlo. Posiblemente no sea en ese momento, tiene que ser al día siguiente, pero tiene que ser muy pronto, llamarlo y hablarle sobre lo que ocurrió. Pero, ¿qué le vamos a decir? Pues lo que le vayamos a decir tiene que ayudar a validar nuestra autoridad como papás. ¿Esto qué significa? Significa que un médico, por el hecho de que sea hipertenso, no significa que él no pueda ayudar a personas que tengan hipertensión. Por el hecho de que él tenga problemas en consumir alimentos con mucha sal, aunque él lo haga, él como médico puede decirle a sus pacientes, no debes consumir tanta sal. Lo mismo deben entender nuestros hijos. Deben entender que aunque nosotros hayamos caído en algunos comportamientos, nosotros podemos como padres que buscamos lo mejor para ellos, indicarles cuál es el camino correcto. De eso se trata, de validar la autoridad. Pero tenemos nosotros para poder asumir antes que hacer un examen. Es decir, cuando en los aviones nos dicen, antes de tú ponerle la máscara de oxígeno a tu hijo, te la tienes que poner tú, porque si tú vas a ayudarlo a él y tú por la despresurización pierdes oxígeno y te desmayas, ni estás bien tú ni le vas a poder ayudar. De manera que lo que nosotros debemos hacer como padres es preguntarnos, ¿yo por qué estoy consumiendo pornografía? ¿Qué me está llevando a esto?
Después de que nosotros tengamos la respuesta para nosotros, podremos con mucha más facilidad ayudar a nuestros hijos. Y lo último que debemos hacer es amarlos muchísimo. ¿Qué es amar? Amar es querer el bien del otro. ¿Y qué es el bien? Todo aquello que les ayuda a ser mejores personas. Para eso, tenemos que tener claro que nuestros hijos nos imitan. Esta chiquilla no aprendió a bailar así porque haya asistido desde muy pequeña a alguna academia de baile. Seguramente vio a papá, a mamá o a alguien de su casa bailar y ella lo que está haciendo es sencillamente imitar. Entonces, amar mucho a nuestros hijos es siempre darles el mejor de los ejemplos. Bueno, ya hemos visto la diferencia que hay entre algo que es una imitación, que es la pornografía, y lo que es el amor humano real para que nosotros podamos así orientar a nuestros hijos también. Bueno, esto era lo que tenía para compartir con ustedes, de manera que ahora podemos abrir los micrófonos para sus intervenciones. Muchas gracias, Sandra, por la exposición. Entonces, antes de hacer tal vez algunas, o dar algunas, o hacer algunas preguntas, vamos a hacer el premio, ¿no? Vamos a entregar el premio a la familia que responda a la pregunta. Y como la pregunta está muy facilita, o sea, la idea es, para no atropellarnos un poco, que en cuanto alguien la sepa, prenda su micrófono y dé la respuesta, ¿no? Así más o menos como bingo, así más o menos, ¿ya? Para no generar confusión ni nada. Abren su micrófono e inmediatamente dan la respuesta y ya saben que el premio es una asesoría totalmente exclusiva para la familia, para los padres, con Sandra Rocha, ¿no? Muy bien, que ha tenido la gentileza de tener esta diferencia con nuestro colegio. Entonces, ¿todos preparados para la pregunta? ¿Todos listos y preparados? Recuerden que el primero que prende el micro y diga, va a ser, o sea, digo, que dé la respuesta correcta, ¿no? Obviamente, será el ganador de esta asesoría. Si la respuesta no estuviera correcta, hay una segunda oportunidad y pues y así hasta que alguien diga la respuesta correcta, pero en realidad la pregunta está muy fácil, así que me da nervios porque pienso que todos van a gritar, pero bueno, ya, con calma y tranquilidad, prenden su micro y dan la respuesta. Y la pregunta es, vamos, ya, ahora sí prenden sus cámaras, ¿no? Está muy bien, me parece muy bien, porque hay un premio de por medio bien, bien interesante. Entonces, tenemos, ¿cuáles son los cuatro principales riesgos del consumo de la pornografía? ¿Cuáles son los cuatro principales riesgos del consumo de pornografía? Entonces, a ver, están revisando sus apuntes, muy bien. Y parece que ya veo caras de que quieren responder. Aquí parece que la familia Aguilar quiere decir algo. Bueno, si no, creo que están muteados, ¿no? Igual los que están con la cámara prendida, si alguno quiere decir, alce la manito, así más fácil y le abrimos el micro. Willy, todos sí pueden activar, sí pueden activar. Ah, ya, perfecto. Entonces, buenas noches. ¡Uy! Ya tenemos. A ver, Lucía del Pilar Delgado, tienes la respuesta a la pregunta. ¿Cuáles son los cuatro principales riesgos del consumo de pornografía? Bueno, me parece que es la visión distorsionada de la sexualidad. Bueno, incita a la violencia sexual, el peligro a la adicción y dificulta la felicidad plena. Bueno, yo debo preguntar, Lucía, si eso es... Sandra, no adelantes, por favor, no adelantes. Lucía, ¿tú has hecho una pregunta o has dado la respuesta? La respuesta. Ah, ya, ahora
Muy bien, felicitaciones. Respuesta correcta. Felicitaciones, Lucía. Vamos a darle las Muchas palmas gracias. virtuales. Vamos a darle unas Gracias. palmas virtuales a todos. Lucía del Pilar Delgado, el colegio se comunicará contigo para a ponerte en contacto con Sandra y puedas tener esta asesoría gratuita, exclusiva para tu familia, en el día y hora que ambas convengan. ¿Ya? Muy bien, Perfecto, Sandra. muchísimas gracias. En tu agenda ese nombre para que no te olvides. Sandra, anótate el nombre. Muy bien. Muchísimas gracias. No, felicitaciones, Lucía del Pilar. ¿En qué grado está tu hijito o tu hijita? Mi hijo recién inicia este año en el colegio, entra a 4 añitos. ¿Y cuál es el nombre de tu hijito? José Adriano Gambarini Delgado. José Adriano. ¿Gambarini? Delgado. Ya. Delgado. Bueno, si así empieza el colegio, no queremos ni pensar cómo va a terminar este niño y esta familia. Imagínense, felicitaciones. Muy bien. Señores, no he visto que les hayan dado palmas virtuales a la familia Delgado. Hay que alegrarse, por favor. Hay que darles nuestras palmas virtuales. Todos demos palmas virtuales. Yo sé que todos hubiéramos querido ganar ese premio, pero bueno, fue la familia Delgado. Muy bien. Pero ahora sí hay un premio para todos y es la posibilidad de poder hacer alguna pregunta, Sandra, sobre alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran manifestarle. Entonces podemos aprovechar en este momento. Ya saben que siempre la pregunta de uno ayuda a todos, ¿no? Entonces, ¿tenemos alguna pregunta? Pueden hacerla a través del chat o pueden hacer prendiendo sus micros. Creo, Sandra, que quieren otro premio. No. Sandra, Ver, muy bien, acá tenemos una pregunta. A ver. Sandra, en primer lugar, gracias por la exposición muy ilustrativa. Y la pregunta que yo tengo es, yo tengo un niño que recién va a cumplir 3 años, ¿no? Y digo, a veces el lenguaje para con una persona que recién está empezando a hablar, no específicamente de repente por el tema que hemos tratado, pero ¿cómo es que podríamos hacer controles de repente? Porque cada vez la tecnología como que invade mucho más y más y más, ¿no? O sea, tablets, celulares, y con ellos como que no hay la capacidad del diálogo como un niño de repente de 6, 7 años que puede entender. ¿Qué tipo de estímulos como padre uno debe adoptar para poder regular estas circunstancias? Muy bien, Marc, muchas gracias por la intervención. Muy importante y qué bueno que este niño está pequeño. Ellos están grabando todo lo que ven, aunque no lo tengan conscientemente claro, ya están grabando las pautas y los comportamientos que hay en casa. Entonces, lo primero es que ellos van a ver el ejemplo, ¿no? Si ellos ven que nosotros estamos en la mesa comiendo y estamos con nuestro celular o con la pantalla prendida, pues ellos van a saber que esto hace parte como de los momentos importantes y que hay que tenerlo prendido. De modo que lo primero es eso, generar en nosotros mismos unas costumbres en las que cuando estamos en familia los celulares se quedan al lado, que cuando estamos compartiendo las pantallas están apagadas. Luego, otra pauta. Así como nosotros no abrimos la nevera como para ver qué hay, sino que solamente la abrimos cuando vamos intencionalmente a buscar algo, nosotros vamos verbalizando esto con los equipos. Decimos, voy a aprender, aunque creamos que ellos no entienden, lo están entendiendo. Voy a aprender el computador o el PC porque tengo una reunión de trabajo. Voy a aprender el celular porque me está llamando la tía o porque tengo que enviarle un mensaje a mi jefe o a mi compañero. Bueno. O sea, que ellos vean que el equipo tiene una intencionalidad. Otro punto. Sé que es complicado, pero ser padres no es fácil. Sin embargo, el premio, cuando los vemos grandes y encaminados, no tiene comparación. Y es que
es muy fácil distraer a los niños con un equipo, con un videojuego, con el televisor o lo que llamamos la niñera tecnológica. No podemos caer en ese error, porque en el momento en que estamos esperando, por ejemplo, en una cita médica o en algún lugar, y nosotros para que esté calmado le prestamos la pantalla, allí ya estamos cayendo en una actitud que, o más bien en una costumbre que será muy difícil ya cuando sean grandes retirar. De modo que siempre tendremos que llevar el juguete, tendremos que llevar algo para conversar, tendremos que llevar un libro, tendremos que llevar un tema en la cabeza cuando los niños son más grandes, de qué vamos a hablar mientras esperamos, a qué vamos a jugar o en qué lo vamos a ocupar mientras yo estoy en una reunión. Entonces lo ocupo que él vuelva la cocina un desastre, que vuelva el patio un desastre con las pinturas. Es preferible esto a que se hagan daño. Otro tips para cuando ya van siendo más grandecitos. No, pero esto lo digo cuando van siendo más grandecitos, pero es porque se puede aplicar desde pequeños. Cuando vayamos a aprender el televisor o vayamos a ver una serie, unos dibujos animados incluso, así sean pequeñitos, nosotros nos sentamos con ellos y antes de prender la pantalla decimos, cuando salgan escenas de terror, de violencia o escenas en las que las personas están mostrando actos que no nos competen, que es de su intimidad, de su vida personal, nosotros vamos a cambiar de canal o vamos a apagar mientras pasa esa escena. Eso lo advertimos desde antes. Pequeñitos, preadolescentes, adolescentes, si nosotros lo hacemos consistentemente, créanme que cuando ellos están solitos, lo hacen. Si lo hacemos desde pequeños, ganadorcísimo. Entonces, estamos viendo unos dibujos animados y de pronto viene una escena que es muy violenta, entonces nosotros decimos con toda la calma y la serenidad, esta escena es violenta, no nos interesa, cambiamos. O esta escena es como de terror, eso nos va a generar miedo, no vale la pena, cambiamos. Esta escena es de la vida personal de ellos y no nos interesa. Si, por ejemplo, están en una escena romántica o en un comercial donde se exhibe mucha el cuerpo y decimos, bueno, no me interesa el cuerpo de esta persona, eso es su vida personal, cambiamos. Si hacemos esto, créanme que ellos cuando estén solos lo van a hacer también. O que van a entender que nosotros tenemos un por qué y un para qué cuando estamos viendo imágenes o películas. Y es el modo en el que podemos ir generando un relacionamiento con los equipos de manera más sana. Espero haber dado como unos tips así muy generales, Marc, que te puedan servir. Si quisieras algo más puntual, bueno, aquí estoy. No, gracias. Está bien la respuesta, te agradezco mucho. Siempre está ilustrativa y puntual. Gracias. Una consulta, Sandra. Sí, Está muy señora. de moda que nuestras adolescentes estén dando en los TikTok pues muestras, ¿no? De bailes, de algunas cosas, pero cuando tú hablas sobre estos temas con ellas en cuanto a los movimientos sensuales que a veces publican en los TikTok, ellas dicen que esto es algo muy natural porque todo el mundo lo hace y a veces caen en movimientos bastante provocativos. ¿Esto tiene algo que ver con la pornografía o más bien es otra cosa? Esto tiene que ver con la hipersexualización. Estamos en una sociedad hipersexualizada. Es decir, que encontramos connotaciones eróticas en los comerciales para vendernos un producto de comer, como para vendernos unas llantas de auto, como para vendernos un viaje. Esto tiene que ver con ese ambiente erotizado, hipersexualizado en el que estamos. ¿Cómo podemos nosotros
ir dándoles pistas a los hijos y sin perder la comunicación. Entonces, no podemos invalidar todo lo que están viendo o lo que les gusta. Por ejemplo, en el momento en que veamos una escena de TikTok, entonces nosotros podemos, algo habrá que rescatar allí, algo habrá que rescatar. Por ejemplo, podemos decir, uy, eligió unos colores muy lindos de ropa, bueno, de la poca ropa que tenga. O decir que esa melodía es muy armoniosa o es muy pegajosa, activa, bueno, cualquier calificativo. Y decimos, qué pesar, pues que esta niña tenga que mostrar su cuerpo para llamar la atención, ¿no? Y solamente le decimos eso, le decimos eso. En otro momento, ya entramos entablamos un diálogo ya con nuestros hijos para ayudarles a entender que es un empobrecimiento humano el que yo tenga que llamar la atención con lo más externo mío, que yo debo llamar la atención con lo más valioso que tengo, porque si bien es cierto que el cuerpo es un valor, hay valores superiores al cuerpo, como puede ser mi capacidad intelectual, como puede ser mis virtudes, como puede ser mi capacidad de servicio, o sea, siempre habrá unos superiores. De manera que yo ya le di ese tipcito cuando estaba viendo ese videíto y eso hace que ella o la hija diga, pues sí, mi mamá aquí no es tan retrógrada que no entiende que esto es interesante, sino que nosotros le dijimos, sí, vi algo interesante allí, qué pesar qué. Digamos que esa es una forma de ir orientando a nuestros hijos. Lo otro es, nosotros, como decíamos, educar la mirada, educar los sentidos, educar también el oído. ¿Qué tipo de música pongo yo en mi casa? ¿Qué tipo de música escuchamos? Es decir, que nosotros como adultos debemos ir ayudándolos a ellos a ser críticos para protegernos un poco de este ambiente hipersexualizado en el que nos encontramos. Sería como lo que podría comentar, Guadalupe. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias. Con gusto. Bueno, tenemos creo tiempo para una última pregunta, aunque casi ya no, pero si alguno quiere hacer una última pregunta, no sin antes, por favor, pedirle a Lucía del Pilar, que le he puesto ahí un mensajito en el chat privado, por favor, si me responde, le agradecería. Bueno, tenemos tiempo para una preguntita más. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? Sí, buenas noches. Ya, muy bien. Buenas noches, sí. Gracias, doctora, por la exposición muy actual y muy necesaria en estas épocas, ¿no? Sobre todo con las clases virtuales que han abierto muchas ventanas, ¿no? A nuestros niños. Bueno, yo tengo una duda, como usted ha mencionado, ¿no? La exposición a la pornografía probablemente inicia a los 8 años, entonces es probable que ya hayan recibido, ¿no? Alguna imagen. Y yo quería saber si es que quizá usted sabe si existe alguna técnica, ¿no? Algo para ayudar a que esas imágenes, ¿no? No sé si, que los pueden haber perturbado, ¿no? ¿Existirá alguna técnica que los pueda ayudar a borrarlas de algún modo o a que no las recuerden, ¿no? No sé, es una duda. Sí, sí. Bueno, desafortunadamente, digamos, sí existen unas técnicas, pero no es tan sencillo, y eso es bueno, estos ejemplos así se los podemos decir a nuestros hijos, y es cuando nosotros nos comemos algo descompuesto, el organismo tiene la capacidad de eliminarlo, rechazarlo por medio del vómito, por medio de una diarrea, y allí se limpia el aparato digestivo. Pero cuando es una imagen que ha entrado al cerebro, no es fácil hacer un reseteado como se podría hacer con un computador. Esto es mucho más complejo. Y esto hay que decírselos a nuestros hijos, que así como cuidamos lo que introducimos
por la boca, hay que cuidar lo que introducimos a nuestro cerebro a través de los ojos y a través del oído. Lo que voy a hablar primero de cómo se previene. La información en lo que tiene que ver con sexualidad es como el espacio de una silla. El primero que llega y se sienta es el que ocupa ese espacio. Y cuando viene otro a sentarse en esta silla, la encuentra ocupada, entonces se va a buscar otra. Cuando nuestros niños no tienen vacíos de conocimiento, la curiosidad va a ser mínima. Es decir, que nosotros prevenimos de que algo que ellos vean, porque va a pasar que en algún momento de su vida ellos vayan a ver una imagen que puede ser perturbadora. Pero si ellos previamente tenían su cerebro con imágenes veraces, adecuadas, que le fueron dadas por la familia, por el colegio, la probabilidad de que esa otra imagen se instaure es mínima. De manera que dentro de la educación de la sexualidad hay unos hitos. En los niños pequeños, a la edad de 3 años, ellos deben haber escuchado de nosotros hablar sobre las partes del cuerpo con sus nombres reales. Es decir, aquí esto es un pene, esto es una vulva, o le decimos son los genitales, así como le decimos esta es la orejita, bueno. Y también podemos utilizar imágenes para mostrarles, imágenes didácticas, no tienen que ser explícitas, o de cuerpos de adulto, no, puede ser dibujitos. Entonces, cuando ya un niño ha visto una imagen que es perturbadora, lo que tenemos que ayudarle a hacer es que él la pueda expresar. Es el primer paso. La pueda verbalizar, la pueda comentar con alguien y nosotros tenemos que encontrar qué fue lo perturbador. Por ejemplo, a algunos les pudo haber perturbado las proporciones del cuerpo que vieron allí. Vieron unos órganos genitales como muy grandes. Entonces, nosotros, ya él habiendo verbalizado lo que encontró en esa imagen o en esa escena, y luego reconociendo qué de lo que vio es lo que más le hizo alerta a él, entonces podemos nosotros empezar a mostrarle, mira, esto que tú viste allí, vámonos a un atlas de anatomía, vámonos a un libro médico, hablando de que fue la proporción de los cuerpos. Y fíjate que eso no es así en la vida real. Entonces le contrastamos con lo que es de la vida real y esto le ayuda a él a ir depurando esa imagen. Si por el contrario lo que le perturbó fue la violencia que vio allí, pues entonces le decimos, mira la relación entre los abuelos, mira la relación de tu papá y mía, cómo nos tratamos, cómo se tratan, bueno, personas conocidas, te fijas que no somos violentos, eso que tú viste allí no es la realidad. Es decir, que ya es reconocer qué vio, que lo pueda expresar, que identifiquemos qué fue lo que más le impactó y poder contrastarlo con la realidad. Es una forma, digamos, a la mano que tenemos para ayudarle al niño a dejar esa idea perturbadora. Sin embargo, en muchas ocasiones se requiere ya una ayuda profesional y hay unas técnicas para poder traer los temores o los traumas que hay en el subconsciente, poderlos traer al consciente y en ese momento empezar a intervenir. Hay terapias, pero pues digamos que de manera práctica en la familia esto es lo que podemos hacer. Muchas gracias, doctora. Gracias, Sandra. Yo creo que ya vamos terminando, pero mira, es que hay una pregunta en el chat que yo te pediría que la respondas de pronto muy cortito, ¿no? Claro. Además, ¿no? Sí. Entonces, porque creo que eso les pasa a muchos adolescentes y que a veces piensan que no pasa nada, ¿no? En la adolescencia resulta válido que puedan ver películas de terror
o en ningún momento deben verse estas películas? Lo que le hace mal a un niño generalmente le hace mal a un adulto. Las películas de terror alteran el sistema nervioso central y por lo tanto no son recomendadas. Además que las películas, es diferente la película de suspenso a la película de terror, ¿no? Digamos que el suspenso, bueno, vaya y venga, pero las películas de terror no se recomiendan para la salud mental, ni de grandes ni de pequeños. Muy bien, muy claro además. Muchas gracias, Sandra. Bueno, queremos agradecerte de modo muy especial por tu tiempo, Sandra, porque siempre eres muy generosa con él. Y agradecer también a los papás. Sabemos que todos se van con ideas muy buenas y que ojalá sea un buen tema de conversación también en familia. Muchísimas gracias, Sandra, y bueno, a todos también gracias, y esta ha sido nuestra última conferencia del año. Hemos cerrado con broche de oro las 8 conferencias que se han dado en el colegio, y estamos muy contentos con la asistencia de papás que vemos que permanentemente están siempre presentes, ¿no? Qué importante es formarse para esta difícil tarea que es ser padre y madre, ¿no? Que además necesita formación. Muy bien, muchas gracias a todos. Entonces, nuevamente vamos a darle unas palmas virtuales a Sandra, muy cariñosas además, por todo lo que nos ha enseñado. Y hasta gracias. Ojalá que la próxima sea en vivo y en directo, Sandra. Eso espero yo también. Los felicito. Qué buenas familias. Sí. Gracias. Aquí muy a la orden. Y feliz Navidad para todos.